Mi nombre es Ana Cristina Reyes, soy alumna de quinto semestre de la licenciatura en Derecho en Campus Monterrey. De parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Implicaciones electorales de la reforma judicial. Agradecemos la presencia de estudiantes, profesores y profesoras, colaboradores de la comunidad educativa del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y de manera muy especial damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia del doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la doctora Alejandra Tello Mendoza, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral, y de la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. Saludo a las autoridades e invitados especiales. Doctor Gabriel Aguilera, decano de la región Monterrey de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, y doctora Nayeli Ramírez, decana noroeste de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y directora regional del Departamento de Derecho en Campus Monterrey. Gracias por estar aquí. A continuación, invito a la doctora Nayeli Ramírez a que nos dirija un mensaje. Colegas, a mí nada más me resta darles la bienvenida el día de hoy a este conversatorio. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Esperemos tomar nota, poner atención. Vienen muchísimos cambios en nuestro Estado. El Estado se transforma. Cuando transformamos un poder, transformamos al Estado mismo. Y esta es una transformación de un poder a nivel federal y a nivel estatal. Eso significa una transformación de nuestro Estado que va a ser crucial para los siguientes años y justo para los años en los que ustedes van a estar introduciéndose al mercado laboral. Entonces, pongamos mucha atención y de toda esta información que vayamos recabando, empecemos a construir nosotros qué es ese México que queremos. Al final va a depender mucho de ustedes y nosotros vamos a ser los que acompañamos, los que guiamos, a lo mejor los que podamos apoyar con información o con experiencia. Sin embargo, muchos de esos cambios y su implementación serán al final su responsabilidad. Entonces, me da muchísimo gusto verles aquí. Espero que tomemos nota, espero que aprendamos. Le doy la bienvenida a los profesores y profesoras que nos acompañan. Gracias. Gracias por contar con nosotros aquí en el TEC de Monterrey y bueno, espero que sientan que esta es su casa siempre. Muchas gracias, doctora Nayeli, por su mensaje. Ahora me permitiré dar lectura a las semblanzas de nuestros conferencistas y la doctora Gabriela Rubalcaba, quien fungirá como moderadora. Doctor Felipe de la Mata Pizaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas en la Universidad Castilla-La Mancha, en la que obtuvo mención cum laude. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Su gestión inició el 4 de noviembre de 2016. Doctor Alejandro Tello Mendoza, doctorante en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es politóloga y administradora pública por la misma casa de estudios. Cuenta con el máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporáneas de la Universidad Carlos III de Madrid y la maestría en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido asesora en el IFE y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesora de Ciencia Política en la UNAM y de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Ha sido consultora de ONU Mujeres, especialista de la OEA en misiones de observación electoral y firmante como persona experta de la Declaración sobre los Derechos Político-Electorales de la población LGBTTIQA+, del continente americano. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del EJE. Doctora Gabriela Rubalcaba García
Es abogada y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, así como maestra y doctora en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y especialista en Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual por la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Toledo, España. A partir del 2019 es la directora de la Escuela Judicial Electoral. Bienvenidos al Tecnológico de Monterrey. En nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, es un honor darles la más cordial bienvenida a nuestra institución. Es un orgullo que nos acompañen y nos presenten esta magnífica y trascendental conferencia, precisamente en un contexto de grandes desafíos que enfrentan varias instituciones claves de nuestro país. Sin más, cedo el micrófono a la doctora Gabriela Rubalcaba. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Cristina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que es denominada Implicaciones Electorales de la Reforma Judicial aquí en el TEC de Monterrey, organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Escuela Judicial Electoral y esta universidad. Saludo con mucho gusto al magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la maestra Alejandra Tello Mendoza, quien es profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Agradezco a las autoridades del TEC de Monterrey por abrirnos las puertas, al doctor Gabriel Aguilera López, decano regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Región Monterrey del Tecnológico de Monterrey, a la doctora Nayeli Esperanza Ramírez Espinosa, decana noroeste de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y directora regional del Departamento de Derecho en Campus Monterrey, así como al doctor Conrado Gómez. Muchísimas gracias, director de la Facultad de Derecho de esta institución, por abrirnos las puertas y toda la cuestión logística. Muchas gracias. Y también pues agradezco obviamente a todas las alumnas, los alumnos que se encuentran aquí, a todo el personal docente, por supuesto, a nuestro querido amigo Luigi Villegas, gracias por acompañarnos, y todas las demás personas que nos acompañan, así como quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues sin mayor preámbulo, para impartir esta conferencia de implicaciones electorales de la reforma judicial, de verdad agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y la maestra Alejandra Tello. Para iniciar voy a ceder el uso de la voz al magistrado de la Mata. Antes les voy a pedir que los recibamos a ellos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, es un honor, un gusto estar en este bello campo del TEC de Monterrey, aquí en Monterrey. De verdad es un gusto, muchas gracias a las autoridades que nos han recibido con tanta hospitalidad y que incluso nos han presumido este hermoso campus que bien vale presumirse, esa es la verdad también. A ver, luego… ¿Así a lo mejor? ¿Mejor? ¿Está mejor? Es que yo siempre sufro con los micrófonos, ¿eh? A ver, a lo mejor, ¿así? Vamos a ver si este funciona, pero porfa, si no funciona me avisan. ¿Se oye? Va, bueno. En fin, excelente. Va. Quiero plantear un poco una pequeña introducción a esta conferencia antes de que comencemos a hablar. A ver, vamos a picarle un poquito hacia adelante. A ver, una más. Correcto. A ver, de esto se va a tratar la conferencia. Vamos a dividirla a la mitad, vamos a decirlo así, con la maestra Alejandra Tello. Fíjense ustedes cómo la primera parte de la conferencia, la maestra Tello nos va a dar un resumen de las últimas reformas constitucionales en tema de poder judicial federal y local. No nada más es poder judicial federal, se modifican todos los poderes judiciales del país, tanto a nivel estatal como federal. Y después yo plantearé algunas implicaciones electorales. Estamos, sin duda,
ante la reforma del Poder Judicial más importante, pues muy probablemente en la historia de México como república. Yo personalmente no creo que fuera buena idea establecer el método de elección popular para designar a los jueces y magistrados y ministros. Lo he dicho una y otra vez, pero bueno, no creo que importe mucho mi opinión ya, en tanto que está ya la Constitución. Es decir, ya se modificó la Constitución para establecer el método de elección democrática. Ahora, las autoridades electorales vamos a tener el más grande reto, probablemente, de la historia del derecho electoral contemporáneo, que es aplicar las reglas democráticas a una elección de jueces y magistrados, sabiendo también que las reglas electorales no están diseñadas para elegir al Poder Judicial ni federal ni local. Entonces, esto va a ser un reto enorme. Bueno, pero no quiero autosabotear la conferencia, solamente voy a indicarles la temática. La maestra Tello comenzará con un resumen a la reforma judicial que fue aprobada por el Congreso de la Unión hace cosa de 15 días más o menos, y después pasaré yo a poner todas las implicaciones que noto. En fin, dicho lo anterior, daré el uso de la voz a la maestra Tello. Con permiso. Hola. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Antes de iniciar, quiero agradecer a las autoridades del TEC de Monterrey por la apertura, por darnos este espacio, al magistrado, a la Escuela Judicial Electoral, para hablar de este fundamental tema que ya refirió el magistrado de la Mata. Quiero agradecer enormemente a mi querido magistrado de la Mata y a mi querida Gaby Rubalcaba también por considerarme para hablar aquí ante ustedes sobre este importante tema. Como lo dijo el magistrado, solamente pues me toca platicarles en términos muy generales y muy puntuales qué es lo que se reformó con esta reforma judicial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Me parece que podemos concretar en 10 puntos lo que se modificó, ¿no? El primer punto es el voto popular de las personas juzgadoras, ¿no? Que es lo que más se ha escuchado en los medios de comunicación, en las redes sociales. Se van a elegir entonces a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las magistraturas electorales de la Sala Superior y las salas regionales, a las magistraturas de lo que se va a llamar ahora el Tribunal de Disciplina Judicial. Más adelante explicamos de qué va este tribunal. También se van a elegir por voto popular las magistraturas de los tribunales de circuito y también las juezas y jueces de distrito, ¿no? Entonces, básicamente, las personas juzgadoras de todo el Poder Judicial. ¿Cuál es el punto número 2 de la reforma? ¿Podemos regresar un poco para atrás? Adelante. Aquí. Entonces, no, perdón, un poquito más adelante. Más adelante. Un poco más. Aquí. Entonces, el punto 1, ¿no? Dijimos que es el voto popular. Número 2, dijimos que se va a crear un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración de justicia, que este segundo va a ser el que va a hacer el presupuesto de todo el Poder Judicial. Y también se va a crear este órgano de justicia administrativa, que van a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal actual. Punto número 3, se va a reducir el número de personas ministras de la Suprema Corte, van a ser ahora 9 y van a durar en el encargo 12 años sin posibilidad de reelección. Las magistraturas del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial van a durar 6 años sin posibilidad de reelección. Quienes sí se van a poder reelegir van a ser las magistraturas de circuito, las juezas y jueces de distrito, y van a durar 9 años en el cargo. Estos funcionarios o funcionarias, jueces, podrán ser destituidos por el Tribunal de Justicia
Tribunal de Disciplina Judicial. Siguiente, por favor. El punto número 5 es que las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral y de este Tribunal de Disciplina Judicial van a durar 2 años y va a ser rotatoria esta presidencia de acuerdo al número de votos que obtengan en los respectivos procesos electorales. Se estableció también un plazo máximo para los asuntos tributarios de resolución 6 meses y en caso de que no se resuelva en ese plazo y los otros plazos también establecidos en la normativa sobre las otras temáticas, se puede justamente denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Algo que también resulta muy interesante es que ahora, para que se declare la invalidez de una norma, se requiere solamente la mayoría de votos de 6 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, el modelo, ¿verdad?, que estaba vigente antes, era con una mayoría calificada, ¿no?, para declarar una norma inválida con efectos generales, erga omnes. Punto número 9, se reitera ya en la Constitución otra vez que la remuneración de ninguna persona juzgadora puede ser mayor a la del presidente de la República. Y finalmente, punto 10, se va a extinguir la sala regional especializada, que esta sala, recordemos, se crea en 2014 y es la que era la encargada de resolver el procedimiento especial sancionador. Pero ya el magistrado nos explicará más adelante las implicaciones de todo esto. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuáles van a ser los requisitos para competir las personas que aspiren a una magistratura, a ser juezas y jueces? Bueno, estos son todos los requisitos constitucionales, no voy a leer todos, pero los que se agregaron puntualmente con esta reforma es que, bueno, además de la licenciatura en Derecho que siempre se ha pedido para ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere de 8 en la licenciatura en Derecho, maestría, doctorado, posgrado, así se refiere desde el texto constitucional, y tener calificación de 9 en esas materias a las cuales se aspira en caso de ser una especialidad específica. El texto constitucional no es muy específico al respecto. También se establece como un cambio muy específico una práctica profesional de cuando menos 5 años, para aspirar a ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados o magistradas de sala regional o sala superior del Tribunal Electoral, y 3 años para magistraturas de circuito y juzgados de distrito. Y bueno, también, bueno, los otros requisitos ya los contemplaba la Constitución, y se establece haber recibido en el país durante 2 años anteriores al día de la publicación de la convocatoria, y 1 año, bueno, para ministra o ministro de la Suprema Corte, Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial, y 1 año para magistraturas de circuito y juzgados de distrito. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál va a ser este procedimiento para que una persona pueda ser ministra, ministro, magistrado, magistrada, juez o jueza? Bueno, el punto número 1 va a ser que el Senado de la República debe emitir la convocatoria, ¿no? Es el primer paso. El paso número 2 es que el órgano de administración judicial va a entregar al Senado de la República los cargos que deben ser renovados cada vez que haya un proceso electoral. El punto número 3 es que cada poder debe establecer mecanismos para que personas interesadas presenten sus candidaturas con un ensayo. Refiere la Constitución que debe ser un texto de 3 cuartillas en donde se explique, como una clase de exposición de motivos, en donde se explique por qué quiero ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 5 cartas de respaldo de vecinas, colegas o cualquier persona que respalde mi postulación, mi candidatura. Y se refiere el texto constitucional a cada poder porque se supone que cada poder, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben establecer estos mecanismos para que se reciban este tipo de postulaciones. El punto número 4 es que cada poder debe integrar un comité evaluador conformado por 5 personas. Dice el texto constitucional que estas personas deben de ser de alto reconocimiento en el ámbito jurídico, quienes integrarán a su vez
un listado de las 10 personas mejor evaluadas. En el caso de las magistraturas de circuito y juzgado de distrito deben ser 6. Posteriormente, se depurará esta lista, dice el texto constitucional, por insaculación pública. ¿Qué es la insaculación? Una clase de sorteo, ¿no? Una clase de sorteo para depurar estas listas y ajustarlo al número de vacantes. Y algo que sí subraya la reforma es que se debe observar la paridad de género. Punto número 6, el Senado después recibirá y remitirá estos listados al INE. Se establece un plazo máximo del 12 de febrero de cada proceso electoral para que el INE después pues haga las boletas y siga todo el procedimiento de organización de la elección. Y finalmente, después de la jornada electoral, el INE debe de realizar todo, los cómputos, publicará los resultados, entregará las constancias de mayoría y bueno, dice también el texto constitucional que debe alternar siguiendo el principio de paridad. Finalmente, el punto número 8 de este procedimiento, el texto establece que será el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes deben de resolver las respectivas impugnaciones. La Suprema Corte se incluye para resolver las impugnaciones relacionadas con la elección de magistraturas electorales. Ya el magistrado de la Mata nos explicará qué conflictos o implicaciones tendrá esto. Y finalmente viene la toma de posesión de las personas electas, después de que se resuelvan las respectivas impugnaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿quiénes hacen esas postulaciones, ¿no? Tal vez este es uno de los puntos clave de la reforma que hay que poner atención. Miren, cada poder debe de nominar, de postular 3 personas para las magistraturas electorales, para las personas ministras de la Suprema Corte y para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. El Poder Ejecutivo, a partir de su presidencia de la República, debe postular a 3 personas. La Cámara de Diputaciones postula otra persona. El Senado de la República postula 2 personas. En ambos casos señala el texto de reforma que es por mayoría calificada, pero ojo, de sus personas integrantes, ¿no? Porque bueno, a veces eso es un conflicto, reunir la mayoría calificada de todos los integrantes, ¿no? del Congreso de la Unión. Y finalmente se contempla que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, debe de postular 3 personas por mayoría de 6 votos. Y bueno, lo mismo, es el mismo procedimiento para las magistraturas de circuito, así como juezas y jueces de distrito, solo que son menos las postulaciones que se deben hacer. 2 por el Poder Ejecutivo, 1 por la Cámara de Diputaciones, 1 por el Senado y 2 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguiente, por favor. Y bueno, pueden hacer campaña, ya están las postulaciones, ya está el listado, ya está, imaginemos la boleta, pueden hacer campaña. ¿Qué dice el texto constitucional? Dice que las campañas deben de durar 60 días, no habrá posibilidad de precampañas, como las conocemos en otros cargos de elección popular. Se señala que estará prohibido todo financiamiento público y privado, así como cualquier contratación de tiempos en radio y televisión o cualquier otro medio de comunicación. Se establece que, a pesar de estas prohibiciones, que todas las candidaturas tendrán acceso a tiempos equitativos en radio y televisión, tal como se hace con los otros cargos de elección popular. Se establece muy claramente que los partidos no pueden hacer actos de proselitismo o posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna, y también se establece que los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos ante el INE no pueden involucrarse en estas actividades. Acaba de sesionar el Instituto Nacional Electoral para iniciar los trabajos y fue algo muy extraño porque por primera vez no estuvieron ahí los representantes de los partidos políticos ni del Poder Legislativo. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora, ¿cómo funcionará este Tribunal de Disciplina Judicial? Lo que nos dice el texto constitucional es que funcionará en pleno y en comisiones, funcionará como una autoridad substanciadora y resolverá en segunda instancia. Podrá iniciar investigaciones por oficio o por denuncia de cualquier persona, ciudadana o ciudadano. También establece el texto que podrá atraer procedimientos por faltas graves, ordenar medidas cautelares
y sancionar. ¿Qué tipo de sanciones se contemplan? Desde la amonestación, la suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación. También se establece que podrá dar vista al Ministerio Público y solicitar juicio político, independientemente de las sanciones que en su caso llegara a determinar. Y algo también que es muy relevante es que se establece que sus resoluciones serán definitivas, inatacables, es decir, que no se podrá ir a una instancia superior, ¿no? Y también se establece que este órgano de administración judicial se integrará con 5 personas que durarán 6 años. Una será designada por el Poder Ejecutivo, una por el Senado y 3 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayoría de 6 votos. También se introduce con esta reforma una Escuela Nacional de Formación Judicial. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo funcionará? Esto es lo que contempla tal cual el texto de reforma constitucional, los cambios que vienen ahora en nuestra Constitución, pero ¿cómo será el procedimiento extraordinario electoral que ya comenzó y que se explica en todos los transitorios de la reforma? Vamos a verlo muy brevemente. Bueno, ¿qué cargos se van a renovar? Los transitorios especifican que en este proceso electoral extraordinario se van a renovar todos los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los integrantes de este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, las magistraturas vacantes de la Sala Superior, que como ustedes saben no está integrado de manera completa, todas las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, que son 5, y bueno, ya no se va a contemplar a la sala regional especializada porque se va a extinguir, y se contempla también la mitad de las magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito de manera escalonada, es decir, la mitad de estos cargos, y se contempla que para 2027 se elijan por voto popular la otra mitad. Se contempla que las personas que están en funciones actualmente se establecen los transitorios, van a poder competir a menos que declinen su candidatura. Se establece que el inauguración de este electoral inédito las impugnaciones deberán resolverse a más tardar el 28 de agosto de 2025 y finalmente se establecen los transitorios que las personas electas tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué contendrán las boletas electorales? Esto también nos refiere los transitorios. Señala que las boletas electorales que diseña el Instituto Nacional Electoral deberán contener el cargo por el cual se aspira, la entidad federativa, el circuito judicial incorporadas a menos de la contemplan que el Instituto Nacional emitir ya será el Tribunal Electoral también, ¿no? Con la jurisprudencia, pero bueno, ya les platicará de esto el magistrado. Y se contemplan los transitorios que el Poder Legislativo tiene 90 días para emitir la norma secundaria, la legislación secundaria. Vamos a ver si se cumple con este periodo. Y también se establece un plazo de 180 días para que las legislaturas locales
sus constituciones locales y sus legislaciones secundarias a lo que establece. Se contempla que este modelo se replique también en cada una de las entidades federativas, incluido, ¿verdad?, Nuevo León. Bueno, muchísimas gracias. Esto sería básicamente los puntos claves de la reforma, y ahora le cedo el uso de la voz al magistrado de la Mata para que nos cuenten cuáles son las problemáticas que él observa y las implicaciones. Muchas gracias. ¿Este funciona? Ya está. Hola, hola. Perfecto. Bueno, a ver, como les decía hace unos momentos, a mí me parecía que no era buena idea establecer el método democrático para la elección de jueces y magistrados y ministros. Pero ya pasó. Es decir, ya está en la Constitución y va a suceder. Ahora me surgen un montón de preguntas que ahorita vamos a poner aquí en torno a cómo se va a conseguir llevar a cabo esta elección, ¿de acuerdo? Es decir, muchas de estas preguntas se van a tener que resolver, ya sea en la normatividad secundaria, y si no cumple el Congreso de la Unión o las legislaturas de los estados, pues podrá incluso hacerse a través de lineamientos generales por parte del INE, ¿de acuerdo? Entonces, de que se va a cumplir, se va a cumplir, y de que se van a responder las preguntas, se van a responder. El tema fundamental es que, bueno, será un reto. Esto hay que decirlo sinceramente. Cumplir, se cumplirá, pero será un gran reto. Primero, porque este tipo de elección nunca se ha hecho. Es decir, no hay precedentes. No hay precedentes en ningún país del mundo. Este será el primer país del mundo donde se ha elegido o se ha establecido que es la vía democrática la manera en la cual se van a elegir a todos los jueces, ya sean federales o locales del país. También cabe decir que el sistema electoral, como lo entendemos en México, no está hecho para esto. Ahorita vamos a ver algunos de los retos más importantes que yo noto, pero el sistema, nuestro sistema es muy formal y está lleno de pesos y contrapesos que no estoy seguro que sean funcionales en este caso, ¿de acuerdo? Y la verdad es que es muy poco el tiempo que se tiene, en tanto que el primer domingo de junio del año que entra ya es la elección. Para efectos electorales es pasado mañana, vamos a decirlo así. Hay muy poco tiempo para emitir las normas, hay muy poco tiempo para realizar las acciones de preparación de la elección, tan es así que apenas en esta semana ya inició el proceso electoral federal nuevo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, para organizar y capacitar a los ciudadanos, porque repito, esto nunca se ha hecho y la capacitación del proceso va a ser muy complicada. Primero habrá que capacitar a los capacitadores, porque la verdad es que no va a suceder como en otras ocasiones en que, digamos, ya hay un know-how, ¿de acuerdo? En este caso vamos a tener todos que ponernos a preguntar qué capacitar y cómo va a funcionar. Ahora, yo leí la reforma constitucional, que es una reforma larga y pesada, que mucho podría estar en las leyes reglamentarias, cabe decir, pero bueno, por alguna razón se decidió como técnica constitucional ponerlo en la misma Constitución. Yo a mis alumnos de constitucional siempre les digo que la nuestra es la tercera constitución más larga del mundo. Me parece que después de esta reforma, en una de esas ya somos la más larga del mundo. No sé si eso sea bueno o malo, seguro es malo. En fin. Me surgieron muchas dudas, pero muchas. Voy a compartírselas. Algunas, voy a compartirle las preguntas. No sé si las respuestas, porque las respuestas no son claras. Tendrán que elegirse muchos de los caminos posibles dentro de, vamos a decirlo así, la legislación o normatividad secundaria. Porque al final del día, son muchas las preguntas en torno a cómo llevar a cabo esta elección nueva, pero son pocas las respuestas que ahorita tenemos. Y el fin de esta conferencia, al final del día, y plantear todas estas preguntas, es con el deseo
de que al momento de emitir las normas, pues empiece un debate previo en torno a este tipo de preguntas. Ahora, yo no sé si se han dado cuenta, pero el año que viene vamos a tener muchas y muy diferentes elecciones de muchos grados. Incluso, por supuesto, juzgados de tipo, digamos, local, que pueden ser de pequeños municipios. Recuerden ustedes además que cada poder judicial es diferente, ¿no? Es decir, cada entidad federativa será diferente, ¿no? Lo mismo poder judicial federal, trayendo a los juzgados de distritos, a los tribunales colegiados, y finalmente habrá también la elección de 9 ministros de la Suprema Corte. Habrá la elección al menos de 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y habrá la elección de 5 magistrados del Tribunal de Disciplina. Un total de 16 cargos cuya circunscripción digamos, electoral equivale a la del presidente de la República. Es decir, no vamos a tener una elección equivalente a presidente de la República, sino 16, ¿de acuerdo? Y por supuesto que esto implicará mucho trabajo y muchas funciones que normalmente el INE no está, vamos a decirlo así, acostumbrado a hacer porque no tenemos elección, hasta el momento no habíamos tenido una elección de este estilo. Ahora, todas estas preguntas vienen, pero hay que reiterar la confianza de la ciudad, que debe tener la ciudadanía en sus autoridades electorales, tanto nacionales como locales. La elección va a salir, va a ser difícil, representa un gran reto, pero claro que va a salir. Tenemos el mejor instituto electoral del planeta, se los dice alguien que lleva 27 años en la materia electoral, y sin duda tenemos una gran autoridad jurisdiccional en cada uno de los estados, y en temas electorales en cada uno de los estados y también, por supuesto, a nivel federal. Voy a comenzar con las preguntas. Vamos primero a lo de geografía electoral. Otra vez. Y una más. Bien, a ver, fíjense ustedes. Lo primero es, el decreto prevé que será por elección nacional la relativa a ministros, magistraturas de sala superior e integrantes del Tribunal de Disciplina. Y será por circuito judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito. Fíjense ustedes que solo estoy hablando de elecciones federales. Hay que multiplicar por 2 todos los problemas que voy a plantear, ¿de acuerdo? Porque también tendrá que haber una problemática estatal. Pero bueno, por ahorita solamente nos vamos a dedicar al tema federal. El primer problema es la geografía electoral no coincide, la geografía electoral no coincide con la geografía judicial para nada. ¿De acuerdo? Es decir, hoy día tenemos una distritación espectacular que llevó a cabo el INE a nivel nacional. Se tardaron 3 años en llevarla a cabo, que es apenas el tiempo necesario para llevar a cabo una distritación de este estilo. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer, por ejemplo, si hay distritos indígenas, hay que hacer consultas a los pueblos y comunidades indígenas. Puede haber un tema de gerrymandering, ¿no? Entonces se tiene que cuidar y evitar esto que creo que en español se puede traducir como salamandreo, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, se tardaron 3 años en diseñar la geografía electoral para las elecciones específicamente. Ahora, tendremos que hacer compatible la geografía electoral con la geografía judicial, solo que responden a diferentes criterios. La geografía electoral tiene que ver justamente con un criterio poblacional, mientras que la geografía judicial tiene que ver con las cargas de trabajo de los juzgados de distrito y con los tribunales de colegiado. Es decir, va a ser un tanto forzoso a la asimilación entre geografía electoral y geografía judicial. Vamos a darle. Miren, fíjense ustedes cómo no hay coincidencia. Así de simple, no hay coincidencia entre distritos electorales y judiciales. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de Durango. En Durango hay 4 distritos electorales federales. Todo es fácil y sencillo, ¿de acuerdo? Pero solo hay un distrito judicial, integrando solo por 30 de 39 municipios. Es decir, 9 municipios de Durango no forman parte del Distrito Judicial Durango, sino que están en otro estado de la República. Entonces, no nos va a servir la geografía electoral clásica. Vamos a tener que hacer
Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Porque son 4 distritos electorales, hay que dividir un distrito electoral para poder elegir al distrito judicial de otro estado que lo está cargando. Pero ya solamente la asimilación de eso de verdad va a ser un problema y tenemos muy poco tiempo. La siguiente, mire, aquí es donde se nota que no hay coincidencia en las circunscripciones electorales y los circuitos judiciales. Miren ustedes, 5 circunscripciones plurinominales, ¿de acuerdo? Y tenemos 32 circuitos judiciales que, por cierto, no coinciden necesariamente con los estados. Es en general, pero no es así necesariamente. La siguiente, por favor. Ahora, bien entonces las preguntas que empezamos a poner. El decreto prevé que será, como les decía, estas elecciones. Pero viene la pregunta, ¿el INE tendrá que implementar una distritación electoral para la elección de la judicatura de acuerdo a circuitos judiciales y distritos judiciales? La respuesta yo creería que sí, pues tiene que hacerse, ¿de acuerdo? Pero únicamente habría 32 distritos electorales federales, será uno por circunscripción, o además tendrá que haber elección por circunscripciones para magistraturas electorales regionales. Y es que para hacerlo todavía más complicado, hay elección de judicatura ordinaria del Poder Judicial Federal, pero también de judicatura especializada de salas regionales. Es decir, para una se utilizará las circunscripciones electorales y para la otra las judiciales. Bueno, ahora, ¿habrá distritos indígenas? ¿Sí? Pues hoy día hay distritos donde hay diputados indígenas. Entonces la pregunta que me hago inmediatamente es, ¿habrá distritos indígenas? Si me dicen, sí, qué buena idea, que haya distritos indígenas, perfecto. Conforme al convenio 169 de la OIT hay que hacer consultas a los pueblos y comunidades indígenas para poder llevar a cabo esta circunscripción. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto se va a tardar el INE en llevar a cabo esta geografía electoral? La última vez que se hizo, tardaron 3 años. Espectacular la geografía electoral del INE, ¿de acuerdo? Pero esta vez, ¿cómo lo van a conseguir? Es decir, seguro se hará y se hará bien, pero de verdad va a ser un esfuerzo enorme. Entonces, bueno, vamos a verlo. A ver, la siguiente, ¿no? Ahora, el tema de las campañas. Yo no sé, de verdad, el tema de las campañas. Ya nos los explicó la maestra Tello. Esto va a ser de verdad una cuestión. Primero hablemos de la cuestión del modelo de comunicación política. La reforma obliga a una distribución equitativa de tiempo en radio y televisión. Prohíbe contratar espacios publicitarios, proscribe proselitismo de partido y servidores. Hasta ahí parece muy lógico todo. Pero voy a empezar a hacer preguntas. En el caso de los spots, ¿quién pagará los gastos de producción? Sí, va a haber spots para los candidatos. Hacer un spot de televisión, a mí me han dicho que es caro, no sé cuánto sea, pero pueden ser millones de pesos. ¿Quién lo va a pagar? ¿Solo lo va a pagar el candidato? Si es el candidato, ¿tendrán que ser siempre candidatos ricos? Vienen preguntas, ¿un TikTok, por ejemplo, cuenta como spot? Porque además esto es todavía más grave en tanto que no se recibe financiamiento público. ¿Podrá permitirse otro tipo de propaganda distinta a radio y televisión? Por ejemplo, pendones, espectaculares, hojitas, yo qué sé, regalar donas, ¿no? Como si fuera de sociedad de alumnos. No lo sé, de verdad. Esas dudas tendrán que hacerse. Ahora, ¿qué pasa si la ciudadanía promueve alguna candidatura, por ejemplo, en redes sociales? Ya quedamos que los partidos no se pueden meter ni para bien ni para mal. Pero, por supuesto, los partidos no se meten ni para bien ni para mal y no tienen organizaciones anexas que se quieran meter en esta elección, ¿verdad? No se van a meter los sindicatos, por supuesto, ¿verdad? No se van a meter las asociaciones civiles que pudieran tener temas o, por ejemplo, asociaciones religiosas, quiero pensar, ¿verdad? ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Se pueden considerar, para efectos de las prohibiciones, medios de comunicación las redes sociales? La duda inmediatamente que me surge es, ¿se van a poder aplicar la reglamentación de actos anticipados de campaña a este tipo de campañas? Sí. ¿A partir de cuándo?
pero además el acto anticipado de campaña puede generar que no se pueda registrar al candidato. Pero si viene por parte, digamos, el candidato viene apoyado por uno de los poderes de la Unión, ¿se puede negar el registro por acto anticipado de campaña? ¿Se restringiría algún tipo de contenido de propaganda? Es decir, primero yo no tengo ni puerca idea que se pueda prometer por parte de los candidatos, porque pues hasta donde yo entiendo los jueces estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Qué otra cosa se puede prometer? Yo cumpliré y haré cumplir la Constitución. Y el de junto dirá, yo también haré cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y el de junto dirá, yo también. ¿Pero qué otra cosa pueden ofrecer? No se preocupen, aquí nadie será, vamos a decirlo de alguna manera, enjuiciado por hacer este tipo de cosas. O aquí haré una mejor visualización de temas indígenas, por ejemplo. Sí, está bien. No lo sé, sigo diciendo. Ahora, no sé, particularmente como les decía, también me surgen dudas en torno a la repartición del tiempo en radio y televisión. ¿De acuerdo? La repartición en tiempo se tomará del tiempo asignado para partidos políticos y autoridades electorales. Pero tenemos un problema, y el problema es, vamos a tener miles de candidatos y no va a haber spots generales u ordinarios o material genérico. Solamente va a haber spots individuales. Cuando es un partido y que tiene muchas candidaturas, primero hay material genérico y después hay por candidatura y se decide de acuerdo a las normas del partido a quién le corresponde. En este caso, pues va a haber muchas candidaturas, ningunas agrupadas en torno a una institución. Entonces va a haber spots individuales. ¿Cómo se va a asignar el tiempo en radio y televisión en tanto que no se modificó el artículo 41 que establece las reglas para la asignación en radio y televisión por partido? Ahora, por otro lado, me surge la duda de cuestiones que tienen que ver con encuestas. ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿Se van a medir? ¿Se van a medir todo? ¿Se puede decir, hacer público? ¿En qué momento se dejan de transmitir estas encuestas? ¿No? La siguiente, por favor. Ahora, en temas de financiamiento y fiscalización, la pregunta es ¿cómo van a poderse financiar las candidaturas? Pues pareciera que es solamente de su propio bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿solamente van a ser los ricos o los que escondan mejor el dinero negro? ¿La regulación privilegia entonces a los que tengan mayores recursos para lanzarse? ¿Se incentiva, será, la obtención ilícita de recursos? Ahora, vamos a decirlo, en radio y televisión, yo he visto en la práctica muchos temas. Vamos a decir que en radio y televisión empiezan a una candidatura, le empiezan a preguntar cosas de su elección, ¿de acuerdo? Y le empiezan a hacer entrevistas y le invitan a programas de radio y televisión. ¿Pudiera haber problemas de adquisición de tiempo aire en radio y televisión? Y podría ser esto ilícito. Y entonces, ¿se podrá anular esa elección también? A ver, ¿qué pasaría? Vuelve a ser lo mismo. La pregunta que todos tenemos, ¿cómo se va a evitar la presencia de dinero negro, particularmente de la delincuencia organizada? ¿Qué pasaría con espectaculares o demás propaganda de la que se desconociera su autoría? ¿Será una aportación indebida de parte de las candidaturas? En los hechos pasa mucho, de verdad. Mucha gente que dice, yo voy con tal candidato y pinta la barda de su casa, pone un espectacular, pone una barda, ¿no? ¿Se va a anular la elección por eso? Ahora, ¿las candidaturas pueden tener personal de apoyo? Esto es algo importante. No pueden recibir financiamiento, no se lo van a dar. Pueden tener jefe de campaña, pueden tener personas que los ayuden en la campaña electoral, pueden tener secretarios, asistentes o solamente personas que colaboren de manera gratuita, porque no pueden pagar sueldos, salvo que sean ricos y puedan pues, contratar con su dinero, pero no creo que sea un incentivo razonable, la verdad. Las candidaturas que incumplan la prohibición de usar financiamiento público o privado van a perder su registro. Y entonces viene la pregunta, ¿y entonces va a haber informes de financiamiento?
Va a haber informes de financiamiento si se supone que no van a recibir un solo centavo, no van a tener nada que informar. Pero todavía más, van a contratar abogados. A ver, en la práctica, en materia electoral, los abogados electorales existen y se cobran y son caros. ¿Van a contratar abogados electorales? ¿De dónde lo van a pagar? Es que no hay financiamiento ni público ni privado. ¿De dónde lo van a pagar? ¿De su bolsillo? ¿De verdad? Bueno, la siguiente. El tema de las boletas electorales. Bueno, ya platicó un poco la maestra Tello en torno a la boleta electoral. A ver, yo tengo muchísimas dudas en torno a la boleta. Qué bendición no trabajar en el INE, porque ahorita deben estar así como tratando de buscar la mejor solución ante esto. A ver, ¿cómo lograr una boleta práctica? ¿Será una boleta por cargo? ¿Se permitirán en la boleta apodos, imágenes? Podría ser muy útil la presencia de imágenes en este caso, primero porque no hay logos de partido. De otra manera, ¿cómo vamos a saber qué es? Vamos a tener una lista con muchos nombres. ¿Cómo vamos a saber por quién vamos a votar? Salvo que no sepamos los nombres de todos los candidatos, que van a ser cientos, si no es que miles. Entonces, quizá la utilización de imágenes sería buena, pero en principio eso no se puede poner en una boleta. Fíjense, para que imaginemos un poco el tema, a ver, en la Ciudad de México recibiremos casi 200 boletas. Pues en el primer circuito judicial asentado en Ciudad de México tenemos poco más de 350 juzgadores. De ahí la mitad serían poco más de 170, más los 9 ministros, más el Tribunal de Disciplina, más la Sala Superior, más la Sala Ciudad de México. Prácticamente 200 cargos a elegir. ¿Cómo va a ser eso? ¿Nos van a dar 200 boletas? A ver, piensen ustedes en un libro de 200 páginas. Todavía más. ¿Se van a instalar 200 urnas? Pues sí, ¿no? ¿Cómo van a ser 200 urnas? Y en nivel, digamos, nacional pueden ser 5,000 candidaturas. Y recuerden, hay un problemón con la geografía electoral. Ahora, ¿cómo garantizar que el diseño sea accesible para personas con discapacidades visuales y de comprensión? Ahora, la distinción en las boletas de quienes están en funciones pudiera atentar contra el principio de igualdad. Así como, este es ministro en funciones. No sé si eso sea bueno o malo para efectos electorales, pero sí podría romper el principio de igualdad. Por otro lado, el decreto prevé que la ciudadanía, y aquí viene el gran tema que le he dado vueltas y vueltas y vueltas, el decreto prevé que la ciudadanía asentará la candidatura de su elección. ¿Qué significa eso? ¿Significa que deben asentar el nombre completo del candidato? ¿Qué pasa si se equivoca al escribirlo? A ver, hoy día en las boletas electorales solo hay que poner un tache. ¿Están de acuerdo? Bien, y el 3% de los votos se anula. No, porque la gente, a veces, yo por ejemplo, yo siempre tacho, pero hay gente que pone happy faces, ¿no? O que pone frases, ¿no? Así de, el pueblo lo quiere, o que quiere cosas, así como, quiero que pongan el agua en mi cuadra, ¿no? Y entonces terminan anulando el voto. Ahora van a tener que escribir, perdón, Felipe de la Mata Pizaña, un decir, ¿de acuerdo? Es totalmente hipotético, pero uso mi nombre para que nadie se sienta aludido. A ver, Felipe de la Mata Pizaña. Y si ponen voto por el Felipe, voto por Mata, nadie sabe escribir mi apellido Pizaña, nadie sabe si es con B, con S, no, y ahora imagínense apellidos en árabe, o en francés, o en alemán, o en… Dios, ¿cuántos votos vamos a ver nulos? ¿Tienes que asentarlo? No lo sé, de verdad, tendrán que encontrar cómo. De verdad, qué chamba tan dura tiene ahorita el INE. No, aquí hay una propuesta de boleta que en algún momento se puso, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora, aspectos sustantivos. Una de las cuestiones que se ha implementado es, otra vez y otra vez, es voto de personas en prisión preventiva. No tenemos claro qué votos van a poder llevar a cabo. Son 100,000 mexicanos más o menos, o sea, es una ciudad, vamos a decirlo de alguna manera, una ciudad mediana, ¿no? Y entonces tenemos justamente que preguntarnos si pueden votar para ministros de la Corte, magistrados de Sala Superior, magistrados del Tribunal de Disciplina, ¿de acuerdo?
Pero entonces dirían, no, pues sí, por todo eso. Sí, y también por jueces penales, por magistrados penales. Los ministros de la Corte también resuelven de penal. La siguiente, por favor. El tema de paridad nos genera también muchas dudas, ¿no? En torno al cumplimiento del principio de paridad, eso me queda muy claro, ¿no? A ver, se prevé que en la postulación se tiene que hacer, garantizar el principio de paridad. Primero me llama la atención que diga en la postulación, porque una cosa es la postulación y otra cosa es en la llegada al cargo. Yo pensaría que lo importante es la llegada al cargo, es decir, no es lo importante que haya tal número de mujeres candidatas, sino que lleguen efectivamente al cargo. Pero entonces viene la pregunta. ¿Quién sabe? ¿De acuerdo? Y entonces dice, no va a haber fórmulas mixtas, va a haber fórmulas de hombres y fórmulas de mujeres. Y entonces la pregunta es, ¿qué candidatura se va a reservar a la paridad? Y aquí tenemos un ejemplo, el de la Ciudad de México, ¿de acuerdo? 67 juzgados de distrito especializados, 18 en procesos penales federales, 14 de amparo en materia penal, 16 en administrativa, 3 en civil, 6 en trabajo. ¿Cómo le hacemos para dividir en hombres y mujeres? ¿Mitad y mitad de cada materia? O, por ejemplo, más en civil, menos en administrativo. Realmente la pregunta que nos estamos haciendo al final del día es si es posible que la autoridad administrativa, en este caso el INE, sea la que reserve, fíjense, los candidatos por, digamos, por tema de paridad, que sean, no, la mitad de los juzgados civiles son para mujeres y la otra mitad para varones. ¿No debería tomarse en cuenta las necesidades del servicio? Es que no lo sé. ¿Cuáles acciones afirmativas se pueden contemplar? Que van a tener que convivir al mismo tiempo con los temas de paridad, porque recuerden ustedes que en México se ha construido un sistema en el cual al mismo tiempo se resuelven los temas de paridad que los temas de acciones afirmativas como indígenas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQ+, y otras más, ¿de acuerdo? La siguiente. Vamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Y entonces, la pregunta es si va a haber acciones afirmativas. Sí. Y entonces ya entramos en un problema más. ¿Cuántos indígenas? ¿Cuántas personas LGBTIQ+? Y después, ¿en qué juzgados? ¿En qué colegiados? ¿Y en qué región? Porque aquí hay una variable adicional que es la materia. Las elecciones de órganos de representación jurisdiccionales, vamos a preguntarnos si puede haber o no jueces indígenas, particularmente en regiones indígenas del país. Por ejemplo, en temas de la comunidad LGBTIQ+, quizá fuera interesante que hubiera jueces familiares de esta materia. Pero otros dirían, no, es muy mala idea, se necesita justicia para todos por igual. Tienen que resolverse estas preguntas, porque al final del día es si va a haber o no acciones afirmativas específicamente en las candidaturas para jueces y magistrados. Ese es el tema, si ustedes se dan cuenta. La siguiente, por favor. Bueno, en el proceso extraordinario de elección se renovará toda la Suprema Corte, mientras que las magistraturas de sala superior permanecerán en el cargo hasta 2027. Además, para magistraturas electorales se prevé de forma expresa la prohibición de prórroga del mandato, pero no se limita de forma literal la reelección. Bueno, entonces empezamos a preguntarnos, bueno, y se dice, las elecciones, en general todas las elecciones van a ser conocidas por la Sala Superior del Tribunal, salvo las de la propia Sala Superior del Tribunal, que serán conocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, va a haber competencia concurrente entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, que tendrán en su caso que analizar e interpretar las mismas normas, solo cuando hay dos tribunales, digamos, que resuelven al mismo tiempo las mismas normas. Hay contradicciones de criterio. Cuando haya contradicciones de criterio, ¿la Corte las va a resolver?
Vienen, por otro lado, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con las elecciones de magistraturas electorales de sala superior y sala regional, ¿lo verá la Suprema Corte? Incluso actos anticipados, incluso temas de fiscalización, incluso temas que tengan que ver con propaganda. Por otro lado, hay muchas materias comunes y concurrentes. ¿Quién lo va a resolver? O sea, cuando sea concurrente, ¿quién resuelve? ¿La Corte o el Tribunal? Va a pasar todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Normas que se van a aplicar lo mismo para sala superior, para la elección del Tribunal Electoral, ya sea sala superior y salas regionales, y que se aplicarán a todos los demás jueces y magistrados en su elección. Va a haber contradicción necesaria, pero la pregunta es, ¿y cómo se va a establecer la competencia? ¿La Corte va a asimilarla o va a ser la sala superior? No lo sé. Por otro lado, el órgano especializado del Poder Judicial en temas electorales es el tribunal. Los ministros no tienen expertise en temas prácticos de derecho electoral. Ahora, miren, esta pregunta es súper inteligente, pero súper complicada. Una decisión del Pleno de la Corte distinta de las emitidas en acciones de inconstitucionalidad obliga al tribunal conforme al sistema de precedentes, es decir, ¿el tribunal tendrá que obedecer lo que diga la Corte? Sobre todo en materias comunes. Las impugnaciones de actos del INE que impliquen elecciones de magistraturas electorales de sala superior y de otros cargos serán escindibles o será competencia todo de la Corte, vuelve a ser lo mismo. En su caso, las posibles contradicciones de criterio lo va a resolver la Corte y tendrá que resolverlas así, porque en materia electoral todos los días y horas son hábiles. A eso no está acostumbrada la Suprema Corte. Tendrían que estar resolviendo asuntos en sábado, en domingo, en vacaciones, todo el tiempo. Y esa es la pregunta. Porque en unas semanas se va un ministro o pues ya aplicamos la regla de 9, no lo sé, ¿de acuerdo? Atenderán en pleno o en sala, porque ya la nueva Constitución, digamos, dice que solamente funcionan en pleno. ¿Qué sucede con las magistraturas electorales de las entidades federativas? ¿Serán electas a través del mismo procedimiento? ¿No? En fin, ¿cómo se garantizará el anonimato de los jueces sin rostro si también tienen que ser electos popularmente? Ahora, la Corte, y este es el gran tema también, ¿la Corte va a aplicar la jurisprudencia del Tribunal Electoral? Como bien dicen a ratos, aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Los ministros de la Corte no van a querer aplicar la jurisprudencia del Tribunal. Y perdón que lo diga, entonces va a haber reglas para una elección y reglas para otro. Y después van a cambiar todo el sistema electoral porque a través de los precedentes esto será obligatorio para el tribunal. No, hombre, si esto es un relajo, ¿se dan cuenta? A ver, la siguiente, por favor. Órganos competentes. Bueno, la reforma establece que la Sala Superior conocerá de las impugnaciones relacionadas con la elección de ministros, magistrados, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora viene la pregunta. Bueno, dice que es la Sala Superior. Eso significa que a la Sala Superior le va a corresponder en única instancia todo. Todo. Entonces empiezan las preguntas. ¿La Sala Superior se puede apoyar de las salas regionales para desahogar su trabajo? ¿Habría la posibilidad de existir acuerdos de delegación? Para que haya acuerdos de delegación, lo que dice la ley es que tiene que haber jurisprudencia. Pero en este caso no podría haber jurisprudencia previa a la emisión porque nunca ha habido elecciones de jueces y magistrados en el país. ¿Cómo sería en su caso la distribución competencial y también los tribunales locales? Ahora, si los jueces van por su reelección, ¿cómo van a integrar las salas o el pleno? Si sus titulares están en campaña, eso lo he pensado. Va por reelección la mitad del país. Ah, pues qué bien. Paramos, digo, van a decir, pues ya está parada, sí, pero es por excepción, ¿no? Paramos toda la justicia, local y federal, punto, porque estamos de campaña electoral. ¿Sí? ¿Deben pedir licencia? No lo sé. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Durante la campaña? Pues si no hay campaña, también es verdad que no hay campaña. ¿O si hay campaña? El juez y el magistrado
va a ir casa por casa tocando la puerta, voten por mí, y eso está bien si es un juez pequeño, pero si es el ministro de la Corte, no, ¿cómo lo va a hacer? De verdad. Hay quórum de instalación o votación mínimo para las impugnaciones, que también es verdad, porque en la Corte no es lo mismo el quórum de votación, ¿no? En fin, en el caso de las salas del tribunal, la situación es más grave. Ahorita andamos, somos 5 magistrados de sala superior. El quórum de la sala superior se forma con 4, ¿de acuerdo? Pero si por alguna razón falta 1 de nosotros, o 2, o 3, vamos a tener problemas de quórum, ¿de acuerdo? ¿Qué reglas vamos a aplicar? Bueno, las elecciones de 2023 y 2024 fueron las más grandes. Se eligieron 20,000 cargos, ¿de acuerdo? Pero participaron el INE para resolver estas elecciones, participaron el INE, los soples, los tribunales locales, las salas regionales y la sala superior. Ahora solo la sala superior, ¿de verdad? En la elección extraordinaria de juzgadores se prevé la elección de más de 800 cargos federales, es decir, 5,000 candidaturas en principio. ¿Solo se dispone la participación de sala superior para esto? Como dice mi hija aquí presente, ¿really? Ahora, ¿con base en qué normas procesales va a conocer el tribunal y la Suprema Corte? Las impugnaciones serán las que hoy existen, pero que no están pensadas ni sirven para impugnación de elecciones de juzgadores. La siguiente. Y entonces entramos con temas procesales. Podríamos seguir, tengo muchas más, pero estas son como las más importantes. ¿Cuáles van a ser las condiciones, plazos y medios de impugnación de esta clase de actos? Porque, por ejemplo, los medios de impugnación en materia electoral no están hechos para este tipo de impugnaciones. La gran mayoría, la legitimación es solamente de los partidos políticos, pero pareciera que ahora, no lo sé, va a ser JDC o JE, o sea, juicio ciudadano o juicio electoral simple. Pero entonces la pregunta es, ¿y podrán impugnar los partidos? Normalmente se ha dicho que los partidos tienen legitimación para impugnar todo lo que crean que es ilegal en materia electoral. ¿No van a poder impugnar nada? Porque no van a poder participar. Y entonces viene la pregunta, ¿se puede anular este tipo de elección? ¿Aplican las causales de nulidad? Es que, a ver, los candidatos no van a tener representantes de casilla, no van a poder pagarlos. Bueno, no sé, a lo mejor alguien que sea muy rico lo va a poder pagar, pero en principio nadie va a tener representante de casilla. O tendrás a tu tío en una casilla, a tu primo en otra casilla, a tu mejor amigo de la primera en otra casilla, y después habrán 140,000 casillas en las que no vas a tener representante. ¿Cómo va a funcionar la capacitación del funcionariado y la vigilancia de la casilla a través de representaciones? Y ahora llevamos el problema de casilla, lo llevamos al distrito. ¿Va a haber representantes de distrito? Sí, por supuesto que los debe haber. Muy bien, son 300 distritos. Yo no consigo 300 amigos que quieran chambearle de representantes en el distrito, ¿eh? ¿Quién va a hacer ese trabajo y cómo se va a pagar? Y después vienen las preguntas, ¿será aplicable el 134 de la Constitución? Pues yo creería que sí, pero los ministros de la Corte, los magistrados del tribunal, los magistrados de colegiado y los jueces de distrito van a tener que estar trabajando, ¿no? O no, pidiendo licencia, pero no van a poder, o sea, van a tener que ceñirse a no utilizar ningún tipo de bien público. A ver, y me siguen surgiendo dudas, ¿no? Si es razonable dar solo 4 días para impugnar los temas que tienen que ver con este tipo de elecciones, cuando no van a tener los candidatos representantes en las casillas, no van a tener tampoco representantes en los distritos, ya no se diga en el Consejo General del INE, ya no se diga en los consejos locales, es decir, les van a tener que notificar a todos los candidatos todas las actuaciones. Y estamos hablando de varios cientos de candidaturas. Las notificaciones van a ser difíciles, no imposibles, difíciles. Y entonces les da solo 4 días. La siguiente, por favor. Y esta es la pregunta que les hacía unos momentos. ¿Los partidos pueden impugnar? ¿Sí o no? Normalmente la jurisprudencia electoral dice que pueden impugnar todo lo que sea electoral, todo.
porque tienen intereses tuitivos, pero en este caso no lo sé. Tendrá que plantearse la temática. La siguiente, por favor. Ahora, temas de interpretación. Uno de los artículos transitorios que más críticas ha tenido por la academia ha sido aquel que dice justamente que todo órgano del Estado y autoridad jurisdiccional debe tenerse a su literalidad, por lo que dice que no hay interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos. Eso que suena bien para algunos, a mí me hace surgir muchas dudas. Porque, adivinen qué, la jurisprudencia electoral previa, los precedentes electorales previos ya fueron emitidos de acuerdo a interpretación conforme, principio pro persona, interpretación evolutiva, progresista y otros tipos de interpretación. ¿No se pueden aplicar esos precedentes? Por otro lado, la pregunta es, ¿no podrán entonces solventarse lagunas o omisiones legislativas para garantizar los derechos de las personas? ¿Es eso lo que quiere nuestro constituyente? ¿Desproteger a las personas? Y es que esto es importante porque en materia electoral siempre se ha hecho interpretación muy progresista, muy, digamos así, pro persone, específicamente para que, vamos a decirlo, se garanticen los derechos de los grupos históricamente en situación de desventaja. Si no fuera por esa interpretación, no habría, por supuesto, paridad, así de claro, de verdad. En todos los órganos de representación popular hoy día hay paridad gracias a las interpretaciones del tribunal. Y no habrían acciones afirmativas. Entonces, bueno, pues no sé, aplica la jurisprudencia previa del tribunal que se haya hecho conforme a otras interpretaciones. No, de verdad no lo sé. La siguiente. Una que me duele especialmente es la desaparición de la sala especializada. Me parece, en el mejor de los casos, lo digo con respeto, pero también con contundencia, torpe esa decisión. Porque la sala especializada resuelve los procedimientos especiales sancionadores, es decir, aquellos procedimientos que tienen que ver con los, digamos, con la propaganda electoral, la propaganda en radio y televisión, y que tiene que ver con propaganda gubernamental ilícita en su caso. Bueno, ya, vamos a desaparecer la sala especializada. Bueno, muy bien, pero a ver, eso no significa más que vamos a desaparecer al órgano. Pero ¿quién va a hacer su trabajo ahora? Alguien tiene que hacer su trabajo o ya no, nadie lo va a sustanciar. El sistema anterior era que esto era resuelto por el Consejo General del INE, pero era muy complicado de resolver en el Consejo General del INE. ¿Se va a regresar al sistema anterior? Y entonces vienen preguntas, ¿no? ¿Seguirá existiendo el procedimiento especial sancionador o PES? ¿Es posible plantear un esquema donde la instrucción y resolución del PES queda a cargo del tribunal? ¿Cómo el propio tribunal instruiría? Porque además, cuando dicen PES, normalmente los políticos nacionales piensan siempre en radio y televisión, pero no. La gran mayoría de los PESes se plantean en torno a temas distritales y locales. Entonces, ¿cómo se va a resolver el tema local y distrital? El tribunal, en principio, no tendría la estructura para instruir los PESes a nivel distrital ni local. ¿Seguiría siendo el INE? ¿Y remitiría a la Sala Superior para que resuelva en única instancia? ¿Sí? ¡Ay, qué buena idea! Sí, que eso se haga así, pero nada más que resulta que la Corte Interamericana ha dicho que en temas sancionatorios siempre se requieran dos instancias, es decir, una instancia resolutora y después una en su caso de revisión de la resolución. Es decir, se necesitan al menos dos instancias, un recurso, un juicio y un recurso. Entonces, ¿no van a tener recurso? ¿Solo en única instancia la Sala Superior? ¿Va a haber en el tribunal una secretaría o unidad de proyección que lleve todo esto? Puede ser. Solamente que si ponemos todo lo que del INE que instruye, digamos esto, estamos hablando de varios cientos de personas, varios cientos. Así, ojo de buen cubero, a nivel nacional 500 o 600
y a nivel local 1 o 2 por cada distrito electoral. La siguiente. Algunas cosas adicionales que ya estamos terminando. Tengo muchas más preguntas, pero créanme, espero que estas preguntas me las resuelvan en la normatividad secundaria. En torno al Senado, tiene hasta el 16 de octubre para emitir la convocatoria. Requiere que el Consejo le dé un listado con la totalidad de cargos a elegir. Debe remitir las listas de postulaciones por cada poder de la Unión al INE. Yo tengo preguntas, ¿no? ¿Y se hizo algún tema presupuestal para poder afrontar estas labores? ¿Hay tiempo suficiente? ¿Cómo se garantiza la transparencia en la definición de la mitad de los cargos a renovar para evitar favoritismos o castigos? Prefiero no responderlas. La siguiente. El INE. Ahora, tiene atribuciones para emitir los acuerdos necesarios para la organización de la elección y debe distribuir los tiempos en radio y televisión. Bueno, entonces viene lo mismo. ¿Cómo se asignarán los tiempos en radio y televisión que tiene el INE? La reforma no hizo modificaciones al artículo 41. Entonces, ¿el INE va a inaplicar la Constitución o la va a modificar? ¿Qué pasa con el principio de certeza? ¿El INE emitirá y aplicará las reglas ya sobre la marcha? El artículo 105 de la Constitución establece que no se pueden hacer modificaciones electorales incluso 90 días antes del inicio del proceso. ¿Nos vale? Hay tiempo suficiente para que el INE organice un proceso electoral de calidad y sobre todo la capacitación. Es que en este caso la capacitación va a ser indispensable y va a ser muy complicada. ¿Cómo se garantizará un adecuado cómputo de votos ante la variedad de cargos a elegir? Porque de verdad va a ser problemático. Si podemos llegar a tener 200 elecciones, por ejemplo en Ciudad de México, con 200 urnas y 200 cómputos, ¿cuánto tiempo va a pasar para hacer ese cómputo? Lo que decía, habrá representantes de casilla o de distrito, cómo se les va a pagar, quién solicitará en su caso los recuentos respectivos, o no nos importa que haya recuentos y no nos importan los resultados y no nos importa darle certeza a la casilla. ¿Cómo se puede hacer un escrutinio de una boleta que sea un listado? ¿Cómo? Si los partidos políticos no pueden participar en este tipo de elecciones, ¿quién podrá hacer observaciones al padrón y listas nominales? Es que eso es lo que dice la ley, lo hacen los partidos. ¿Ahora van a ser todos los candidatos 5,000 personas? Puede ser, puede ser. ¿Hay debates para todos los cargos que se elegirán? ¿Miles y miles de debates? ¿Todo el tiempo en radio y televisión? ¿O dónde? ¿En el parque? ¿En la plaza? ¿En el jardín? ¿Cómo se garantizarán espacios de equidad para todas las candidaturas? Y en su caso, que ese es el tema, ¿cómo se va a evitar que algunas candidaturas se vean apoyadas por otros factores reales de poder, que no todos van a ser ilícitos, pero que pueden ser, digamos, otros factores externos? La siguiente. En temas de la Suprema Corte, las postulaciones que haga la Corte ¿estarán libres de conflicto de interés? Sí, la Corte va a establecer candidatos para la propia Corte, pero no va a haber conflicto de interés. ¿La Corte seleccionará parte de sus competidores? ¿Qué pasa si la Corte se queda en menos de 7 integrantes? ¿Qué puede pasar? Y si pierde el quórum mínimo para sesionar en pleno, ¿cómo vamos a sacar el tema? Que también puede suceder del tribunal. La Sala Superior deberá resolver todas las impugnaciones relacionadas con la elección, deberá organizarse derivado de la desaparición de la especializada y su administración quedará ahora a nombre en otro órgano, en el órgano de administración que se va a configurar. Bueno, la facultad de Sala Superior para resolver conflictos implica todo lo relativo a la impugnación, acuerdos, etcétera, pero también los conflictos entre participantes. Sí, la norma no es clara. Puede ser que haya conflictos entre 2 o más participantes. ¿Qué pasa si la Sala Superior se queda con menos de 4 miembros en los próximos meses? Que también puede suceder. ¿Podemos llamar a un regional, tomando en cuenta que no puede haber interpretación alguna más que literal de esta reforma? ¿Con qué método se nombraría el reemplazo?
La siguiente, comités de evaluación. Bueno, entonces se va a establecer un comité de evaluación por cada uno de los poderes de la Unión, integrado por personas reconocidas en la actividad jurídica. Entonces vienen las preguntas. Bueno, ¿cada comité va a ser más o menos igual? ¿O cada uno de los comités va a ser integrado con diferentes criterios? ¿La ley va a establecer los criterios de formación o no? ¿Los comités van a cobrar o va a ser honorario? ¿Podrán conformarse con militantes de partidos o funcionarios públicos? ¿Los poderes de la Unión pueden rechazar las propuestas que realicen los comités o no? ¿Y qué pasa si rechazan alguna propuesta del comité? Y la gran pregunta, ¿cómo se garantizará que los integrantes del comité de evaluación sean personas reconocidas y no representantes de los intereses partidistas? Bueno, siguiente. Termino. Y otra vez, miren, como ustedes se dieron cuenta, son más las dudas que las respuestas. Tengo muchísimas dudas. Va a haber elección, se hará bien, se respetará la Constitución, porque el INE y el Tribunal son grandes instituciones que fueron creadas hace más de 30 años para el servicio de México, pero no porque la ley sea clara, ni fácil, ni entendible. Esto va a ser quizá el reto más importante que tenga, digamos, las autoridades electorales en las últimas décadas. Se hará bien, saldrá bien, que nadie tenga duda, pero también hay que darnos cuenta de que esto va a ser un reto enorme. Yo espero que algunas de estas preguntas, ojalá fueran todas, estén en la ley o en los lineamientos del INE. Tengo muchas dudas, pero espero que se encuentren resueltas en la ley. A ver, la siguiente. Y otra vez más. Bueno, y los invito a que me sigan en mis redes sociales. Muchas gracias. Agradecemos esta magnífica conferencia al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y a la maestra Alejandra Tello. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas, así es que si alguien tiene una pregunta, bueno, tenemos varias. A ver, si quieres, empezamos por ti, por favor. Bueno, primeramente quisiera agradecerle que haya venido al TEC de Monterrey, dado que aquí vi una cantidad de datos e información que no había visto en la realidad en ningún periódico, ni en ninguna nota, ningún artículo, por lo cual le agradezco que justamente nos haya informado de esto. La realidad es que estos datos son fundamentales y pues muchísimas gracias por compartirnos esto. De verdad, esto es fundamental, esto es trascendental, sobre todo en lo que está pasando ahorita. Muchas de las preguntas que usted presentó son parecidas a las que tengo, sin embargo quisiera preguntarle más que nada su punto de vista o qué considera usted que puede suceder justamente con todo este tipo de reformas y cambios, ¿no? La primera que justamente tenía anotada era que, bueno, uno de los puntos que muestra es la extinción de la sala regional especializada. Si bien esta sala se encarga de resolver las impugnaciones del presidente de la República, jefe de gobierno del Distrito Federal, igualmente gobernadores, aquí ¿qué va a proceder? Porque la realidad es que se está quitando y se está de cierta forma, pues justamente eliminando esta forma en la que se puede sancionar al presidente y pues que tenemos en claro que pues es nuestra figura de autoridad principal, ¿no? Entonces, ¿qué procede o qué va a suceder, qué consejo se va a crear o qué cree usted que se vaya a formar para que se pueda seguir justamente aplicando esta justicia, esta equidad, esta justamente pues aplicación de justicia para la persona que pues es nuestra figura de autoridad? Aquí, ¿cómo se va a evaluar o cómo se va a considerar para que pueda ser justamente, si llega a pasar que llega a infringir algún reglamento o llega a ser algún acto inconstitucional, o qué va a suceder para que se pueda también aplicar justicia a estas personas que pues son fundamentales en nuestro país? Tendrá que verse cómo. La verdad es que en principio pensaría yo que la sala especializada estará en funciones hasta su desaparición en septiembre. Yo pensaría también, nos lo tendrá que aclarar del todo la reforma, que tendrá que ser sustituido por otro proceso judicial paralelo. Por eso decía, quizá el que se puede utilizar sea el de que el tribunal instruye
¿de acuerdo? O el INE instruye y después lo manda a la sala superior, porque eso lo he oído una y otra vez, y que en la sala superior se resuelve en única instancia. Yo creo que si se toma esa decisión va a ser inconvencional en principio, pero bueno, puede pasar. Otra solución sería distribuir los procedimientos sancionadores dependiendo la competencia de las salas regionales, es decir, que el INE instruya y que los remite a la sala regional correspondiente. Por ejemplo, Ciudad de México a la de Ciudad de México, ¿no? Y bueno, si el presidente o quien fuera o presidenta habla de algo en Durango, pues que sea la sala Monterrey. Pero si habla de algo en el Estado de México, pues que sea la de Toluca, ¿no? O sea, buscar cómo sustentarlo. Ahora, evidentemente tendrá que encontrarse respuestas judiciales a este tipo de temas. Gracias. Igualmente, otra pregunta. En caso de que los magistrados o ministros, digo, tengo entendido que no deben ser seleccionados por ningún tipo de partido, pero en caso de que un partido sea quien justamente pues les muestra ese apoyo, ¿cómo se va a evaluar o cómo se va a impugnar? ¿Cómo se va a manejar todo esto? Porque van a ser ellos quienes van a evaluar justamente las impugnaciones y determinar el porcentaje. Entonces, ahí pues se muestra esta discrepancia, ¿no? De esta disyuntiva, de quién va a ser quien va justamente pues mencionar y justamente evaluar estas impugnaciones, que es fundamental también. Sí, a ver, parecería que en principio, salvo, a ver, si es de magistrado electoral, la Suprema Corte, y de todo lo demás, la Sala Superior. Pero la pregunta que usted me hace es muy clara, porque lo que conlleva es, ¿pueden aplicarse las reglas de nulidad genéricas? Es decir, si un partido te apoya, ¿anulamos tu elección? ¿Anulamos por cualquier apoyo o por un apoyo determinante, como se utiliza en materia electoral? Que es determinante cuando además no puedes hacer campaña. ¿Cómo le vas a hacer para deslindarte del apoyo del partido político? ¿Cómo? Porque no vas a tener estructura. ¿Cómo te vas a enterar que en Michoacán, ¿no? Tú eres candidato a un colegiado, o bueno, vamos a ponerlo en materia electoral, a magistrado de la Sala Superior, y de repente en Michoacán alguien decide apoyarte, un partido decide apoyarte? ¿Cómo te vas a enterar? ¿Cómo te vas a deslindar? Es que pareciera que las reglas no están hechas, porque no están hechas para esta elección. De verdad va a ser un reto enorme. Tendrá que resolverse todo esto en la legislación secundaria. Espero. Muchísimas gracias. Allá atrás primero, por favor. Bueno, primero que nada quisiera agradecerles a los dos ponentes por estar aquí el día de hoy en nuestra institución. Y bueno, considero que algo que nos concierne a todos es el principio de independencia judicial, y yo quisiera saber si hay algún mecanismo que establezca la reforma para equilibrar el principio de independencia judicial con la responsabilidad política, con la responsabilidad política de los jueces, especialmente sobre la evaluación de su desempeño. La respuesta, en principio, es que esto tendrá a su vez que estar dentro de la legislación secundaria. Y creo que esto va a ser muy importante a tomarse en cuenta, particularmente para efectos de la reelección. Porque si es mala idea, a mi juicio, que los jueces sean electos, me parece todavía peor la idea de que sean reelectos. ¿Qué van a tener que hacer para ser reelectos? No quiero ni pensarlo. Bueno, buen día, mucho gusto. Yo soy parte de Fidel Tafí, que pues, es un grupo estudiantil aquí en el Tecnológico de Monterrey. Y precisamente junto con la SALED, que es la Sociedad de Alumnos de Derecho, estamos organizando algunos eventos en relación precisamente a la reforma al Poder Judicial. De hecho, mi compañero que tengo al lado y yo visitamos el Tribunal Electoral en la Ciudad de México el miércoles 11 de septiembre, que su colega, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, de hecho nos recibió en ese recorrido. Entonces estamos pues muy preocupados por el tema y tenemos, igual que usted, muchas preguntas. Entonces, en ese sentido, me gustaría empezar con algunas inquietudes que yo tengo acerca de, digamos, la parte de campaña y de proceso electoral. Por una parte, digo, es inherente a esta reforma que el proceso electoral está
en una incertidumbre tremenda que se muestra incluso en todas las preguntas que usted mismo hace. Y en ese mismo sentido tengo algunas en sentido similar. Por ejemplo, muy preocupante para mí, recientemente salieron las noticias, yo creo que muchos de ustedes leyeron que la simulación que llevaron a cabo para las elecciones en la Ciudad de México duró entre 4 y 5 horas. Y eso pues es una cantidad de tiempo excesiva, más allá de todas las imponderables que se vayan a dar el día de la elección, pues sí es algo que se tiene que considerar. Adicionalmente, usted hablaba de los foros de debate. Algo a mí que me preocupa mucho de los foros de debate es que, aunque sí tienen que ser brindados gratuitamente y cumplir con ciertas condiciones de equidad, se pueden llevar a cabo por el sector privado. Entonces, literalmente, un despacho de abogados podría llevar a cabo el foro para los jueces que después van a juzgar sus casos. O un multimillonario como Carlos Slim pudiera también llevar a cabo los debates de magistrados. Entonces, para mí eso es algo que también es bastante preocupante. Por otro lado, pues, ¿qué sucede si en una plaza no hay candidatos? O si los candidatos que se están lanzando para la plaza, ninguno cumple con los requisitos base. Por otro lado, usted también hablaba acerca del derecho a acceso a radio y a televisión de manera igualitaria. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar en un lugar como la Ciudad de México, donde hay más de 300 plazas en juego? Y pues puede haber hasta 9 candidatos para cada una. O sea, ahí, digo, a todos les vamos a dar al mismo tiempo, pero ¿a cuál le vamos a dar lo que llamaríamos el prime time y a cuál le vamos a dar el turno de las 2 de la mañana? Porque eso también debería de considerarse como una cuestión de igualdad de oportunidad para los candidatos, no solo el tiempo que les estás dando. Por otro lado, así más desde una perspectiva de usted como impartidor de justicia y yo creo que también como creyente del Estado de Derecho, a mí algo que me parece particularmente preocupante de la reforma, digo, no se tocó tanto en esta exposición, pero creo que es algo que tenemos que considerar todo estudiante de Derecho y todo impartidor de justicia acerca del tribunal disciplinar, es si va a estar sujeto o no a la jurisprudencia y precedentes en cuestión de actuación de jueces, ponderación de derechos y medidas de protección de derechos humanos. Y si lo está, ¿cuál va a ser el mecanismo de sanción? Y si no lo está, no está en sí encima del derecho jurisprudencial, del derecho constitucionario y mismamente también del derecho escrito, de nuestra misma Constitución. O sea, entonces, si está por encima de nuestra Constitución, esta figura del Tribunal Disciplinar realmente es una figura que se puede considerar compatible con la idea del Estado de Derecho que tenemos, donde todos debemos de ser sujetos de derecho. Sus preguntas todas son muy interesantes. No tengo una respuesta, ojalá la tuviera. Espero que sean tomadas en cuenta para la normatividad secundaria. Lo que usted acaba de decir, lo último me parece relevantísimo, porque la pregunta es si la jurisprudencia de la Suprema Corte le va a resultar obligatoria al Tribunal de Disciplina. Si la respuesta es no, entonces ellos van a emitir su propia jurisprudencia, va a ser un tribunal apartado del sistema, vamos a decirlo, jurídico y jurisprudencial. Y si la respuesta es sí, que sería lo más razonable, entonces la pregunta es, ¿los precedentes de la Corte resultan obligatorios derivado de la reforma de 2021? ¿Es lo que desea el constituyente o busca la autonomía total del Tribunal de Disciplina? Y si es así, recuerden ustedes que está la prohibición de interpretación digamos, de la reforma constitucional. Es decir, en pocas palabras, no tengo una respuesta. Ojalá la tuviéramos, de verdad, ojalá, no la tengo, ¿no? Solo lo que puedo decir es que espectacular sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? Acá, por favor. Bueno, primero él y luego. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el tiempo que dedicó al detalle de las preguntas que nos mencionaba. Como mencionaba mi compañero Adrián, hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de visitar el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y una de las preguntas que más ahondaban por parte de los juzgadores, tanto por ejemplo el consejero Molina Martínez o la ministra Margarita Ríos, era que a las personas juzgadoras de nuestro país no se les preguntó o no se les llegó a exhortar en algún momento que dieran su punto de vista. Y en el derecho comparado, en el derecho constitucional comparado, pues podemos ver que los precedentes en materia de elección de jueces, ministros y magistrados
a nivel internacional es mínimo. Por ejemplo, en Estados Unidos, Ohio, Florida, Texas, eligen los jueces locales y es desastroso el resultado que ha tenido porque se ha partidizado el sistema. Y en Bolivia la gente pues ya no puede confiar en su tribunal constitucional porque ahora sus jueces son electos de manera popular desde hace algunos años. Mi pregunta para usted es, ¿cómo ve el desarrollo del Estado de Derecho y democrático en México en los próximos años? Una vez que ya, como usted mencionaba, de igual forma, en lo personal yo confío en que las instituciones como el Instituto Nacional Electoral logren generar de manera pronta y expedita un sistema al vapor, pero que funcione para la elección. Nuestro sistema de justicia en sí mismo, ¿cómo ve que funciona en el futuro? Cuando sabemos que de cualquier forma, si la carrera judicial prepara a nuestros jueces a la máxima de lo posible, hay errores. Ahora solo teniendo en cuenta una mínima de 8 para salir de la carrera y una elección popular con cartas de recomendación por parte de vecinos y personas que te conozcan. Bueno, fíjese que yo ya he dicho muchas veces que a mí no me parece buena idea este tipo de vía para la elección de jueces y magistrados y ministros. Yo pienso que es el sistema de carrera judicial pues el mejor, esa es la verdad, así de claro además. Sin embargo, ya pasó, ya me doy a entender, es de esas veces en las cuales uno dice, ya es Constitución. Y yo quiero ser optimista, pero así, es de esas veces en las cuales dices, todo va a salir bien, y te estás convenciendo a ti mismo. Es que mi hija dice justamente eso, que hay que empoderarse, ¿no? A sí mismo y decir, todo va a salir bien, ¿no? Y justamente quiero pensar que México es más grande que esta reforma judicial. Ya me doy a entender, es decir, tenemos un gran país maravilloso, con cultura, con población, una potencia en tantos rubros, de verdad uno de los 15 países más ricos de la tierra. Y dicho lo anterior, vamos a decirlo, que sabrá enfrentar y resolver este problema, pero sí es un problema grande. O sea, no hay que decir que no, saldremos bien, como México ha salido bien de todos sus problemas, porque México es más grande, mucho más grande que cualquier cuestión que lleven a cabo sus gobernantes. Pero sí vamos a tener que resolverlo y además rápido. Esto es una cuestión de verdad muy complicada. Gracias. Primero ya y terminamos con la de usted, por favor. Buenas tardes. Primero, les agradezco por la información que impartieron. Se notaba la imparcialidad y ante todo buscaban informar. Mi pregunta sigue con esta ser optimistas y todo. O sea, ¿qué queda en nuestro poder no solo como estudiantes, sino también como ciudadanos para que esa reforma, pues minimizar los efectos negativos de dicha reforma? Pues, mire, yo diría esto. Creo que lo que tenemos que ahora plantearnos es, ya sucedió, ya es, ¿de acuerdo? Ahora creo que lo que tenemos que hacer es participar como ciudadanía, ¿no? Empezar a buscar candidatos, por supuesto, y buscar a los mejores candidatos, claro, y empezar a organizarnos, obvio, y tratar de que lleguen las mejores personas posibles a la Suprema Corte, y tratar de que lleguen los mejores compañeros que puedan llegar conmigo a la Sala Superior, y que puedan llegar los mejores al Tribunal de Disciplina, y que sea una decisión de la ciudadanía y no de los gobernantes ni tampoco de los partidos. Creo que eso es lo responsable. Ahora, ¿cuál es el problema? Paradójicamente, los jóvenes son los que menos participan en política y eso es una contradicción en sí misma, ¿no? Me parece que ahorita es cuando México más necesita su juventud y la frescura de sus ideas. Eso es lo que puedo decir. Pero sobre todo ya pasó, ahora a tratar de conseguir los mejores resultados posibles dentro del sistema novedoso. Muchas gracias. La última pregunta aquí con usted, por favor. Buenas tardes, agradezco mucho la conferencia. Mi pregunta es, y es porque desconozco la materia electoral, ¿qué pasaría si no vota la gente? O sea, se ha hecho un ejercicio donde se tardarían varias horas en votar,
Aparte, pues los candidatos estarían prometiendo lo mismo. Esto podría representar una dificultad para la ciudadanía de saber a quién elegir, a quién elijo para materia civil, a quién elijo para materia penal. ¿Qué es lo que debo de verificar en la trayectoria de la persona, etcétera, ¿no? Entonces, si esto desincentiva a las personas a ir a votar y digamos que hay, no sé, 100 votos, ¿qué pasa? O sea, ¿hay un piso mínimo de votación? A ver, la pregunta que me está haciendo es súper relevante. Vamos a decirlo así. No hay en la reforma constitucional ningún piso mínimo de votación. Es razonable que lo hubiera, porque yo entiendo que la razón por la cual se cambia el sistema de designación judicial es para tratar de dar legitimación social a los miembros del Poder Judicial Federal y local. Y eso implicaría necesariamente que de alguna manera pues fueran muy votados, porque si hubiera ministros, por ejemplo, que hubieran sido votados solo con el 20% de la lista nominal de electores, pues no estoy seguro que tanta legitimación vayan a tener. Y estoy diciendo 20% no para ganar, sino 20% de participación ciudadana. Y para ganar a lo mejor con el 7% total. Ya no sé, porque a ver, en una circunscripción equivalente a la presidencia de la República, sería tanto como elegir un presidente de la República con el 7% de los votos. Entonces la pregunta es, ¿de verdad, si eso va a darle legitimación al Poder Judicial? La pregunta también que nos tenemos que hacer es si no ha llegado el momento, no ahorita, por favor, esto no es para ahorita, de establecer el voto obligatorio para justamente que, como pasa en Sudamérica, en muchos países de Sudamérica, para que puedan votar, o sea, todo el mundo salga a votar y que haya sanciones y no pasa. Ahora, finalmente, hay algo más, es que fue tan larga la conferencia, yo lo sé, pero de todas formas quiero hacerlo notar. También tenemos otra contradicción más, que es, en caso de nulidades electorales, la Constitución dice que el 1 de septiembre deberán rendir protesta todos los candidatos electos, pero no nos dice qué va a pasar, vamos a decirlo, si se anula la elección. Porque claro, si se anuló un distrito, pues como sea, ¿no? Pues eso es rápido, se organiza una elección, pero ¿y si anulamos la elección de ministro de la Suprema Corte que equivale a un presidente de la República, organizar nuevamente esa elección? Pero el 1 de septiembre tiene que tomar posesión y no se puede hacer otra interpretación que la literal. Entonces la pregunta de verdad va a ser, ¿cómo va a funcionar? Y después dices, bueno, y en la elección extraordinaria, otra vez la pregunta es, ¿se requerirá una participación ciudadana específica para poder legitimar el resultado? Y la respuesta es, no hay nada en la Constitución. Si ustedes se dan cuenta, son muchísimas las preguntas que tenemos y casi ninguna las respuestas. Tendremos que esperar a la legislación secundaria, que espero sea ley, no, porque es siempre mejor que esté en la ley, pero yo no sé por qué creo que más bien vamos a tener que leer los acuerdos reglamentarios del INE, acuerdos reglamentarios que lo que harán en los hechos es modificar la Constitución, porque repito, las reglas de asignación en radio y televisión no variaron, no modificaron las reglas en radio y televisión, entonces lo que haga el INE implicará necesariamente una modificación o al menos una adición constitucional. No lo sé. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, querido magistrado, querida Ale. Les pido un aplauso para cerrar esta conferencia. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Muchas gracias. Ahora, como muestra de agradecimiento, les vamos a hacer entrega de un obsequio. Muchas gracias. Muchas gracias, Cámara. Nuevamente agradecemos a todos y a todos por su presencia y que pasen un excelente día. Muchas gracias.